Bienvenido a la parte 2. Si llegaste hasta aquí, ya diste el paso más importante: decidir que tu mente no seguirá operando en automático. En este video recorreremos los 7 capítulos finales del libro, donde se completa el cambio mental, cómo sostenerlo, cómo recuperar el control cuando aparezcan dudas y cómo avanzar con disciplina. Toma este momento en serio, porque puede convertirse en el punto de quiebre que estabas buscando. ¡Comencemos! Capítulo 9. Identidad consciente, consistencia interna y la persona en la que te estás convirtiendo. En este bloque del libro, el autor lleva el proceso a un nivel más profundo: la identidad consciente. Aquí se deja claro que el cambio mental sostenido no se trata solo de pensar mejor o actuar mejor, sino de convertirte en una persona distinta. Porque al final, no sostienes hábitos nuevos si no encajan con quien crees que eres. El libro plantea una idea clave: toda acción sostenida nace de una identidad, no de un esfuerzo temporal. Puedes forzarte a cambiar por un tiempo, pero si ese cambio no se integra a tu identidad, tarde o temprano abandonas y vuelves al patrón anterior. Muchas personas viven atrapadas entre lo que hacen y lo que creen ser. Dicen que quieren una vida distinta, pero internamente siguen identificándose con la versión vieja de sí mismas. Esa incoherencia genera sabotaje interno. Aquí se explica que la identidad se construye por repetición consciente. Cada decisión coherente refuerza una identidad nueva. Cada abandono refuerza la identidad antigua. No es un juicio moral, es un proceso de aprendizaje. El autor enfatiza que no eres lo que piensas ocasionalmente, eres lo que haces consistentemente. La mente observa tus acciones y saca conclusiones sobre quién eres. Si repites conductas alineadas con tu crecimiento, tu identidad empieza a cambiar. Si no, se mantiene intacta. Otro punto importante es entender que la identidad no cambia con afirmaciones vacías. Cambia con evidencia. No con promesas internas, sino con acciones pequeñas sostenidas en el tiempo. Por eso el cambio mental estratégico no busca grandes transformaciones inmediatas, busca consistencia. En estas páginas también se aborda el conflicto interno que aparece cuando empiezas a cambiar. La mente vieja se resiste. Aparecen dudas, incomodidad y pensamientos de retroceso. No porque estés fallando, sino porque estás rompiendo una identidad conocida. El libro explica que muchas personas abandonan justo aquí porque confunden incomodidad con error. En realidad, la incomodidad es señal de evolución. Estás dejando de ser quien eras. Aquí se introduce la importancia de honrar compromisos contigo mismo como base de la identidad nueva. Cada vez que cumples tu palabra interna, fortaleces respeto propio. Cada vez que te fallas, debilitas la imagen que tienes de ti. También se habla de la consistencia interna. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo alineado. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción crea estabilidad mental. Y la estabilidad es lo que permite sostener cambios a largo plazo. El autor deja claro que la identidad consciente no es rígida, es flexible, pero no inconsistente. Evoluciona contigo, pero no se traiciona. Cuando sabes quién estás construyendo, decides distinto. Este bloque cierra con una reflexión poderosa. No estás trabajando solo para lograr resultados externos, estás trabajando para convertirte en alguien capaz de sostenerlos. Porque de nada sirve lograr algo si no tienes la mentalidad para mantenerlo. La identidad define lo que sostienes. La consistencia construye quién eres. La incomodidad indica evolución. No estás cambiando hábitos, estás cambiando de versión. Si hoy te cuesta mantener cambios, no es falta de disciplina, es falta de identidad alineada. Empieza a actuar como la persona que quieres ser, incluso antes de sentirte cómodo con ello. Recuerda esto: no te transformas cuando lo entiendes, te transformas cuando decides quién vas a ser. Capítulo 10. Congruencia, carácter y el punto donde el cambio se vuelve irreversible. En este bloque del libro el proceso entra en una fase decisiva: la congruencia profunda. Aquí el autor plantea que el cambio mental deja de ser un esfuerzo consciente y comienza a convertirse en carácter. Ya no se trata de hacer lo correcto ocasionalmente, sino de vivir de una manera coherente incluso cuando nadie observa. La idea central es clara: el cambio se vuelve real cuando no depende de supervisión externa. Muchas personas logran avanzar mientras están motivadas, acompañadas o bajo presión, pero cuando esa presión desaparece, también desaparecen los nuevos hábitos. Eso ocurre porque el cambio aún no se integró al carácter. El libro explica que el carácter se forma cuando tus valores, tus decisiones y tus acciones empiezan a alinearse de forma natural. No porque sea fácil, sino porque se volvió parte de quién eres.
En este punto ya no negocias con tu mente cada decisión, actúas desde una base sólida. Aquí se introduce un concepto clave, la congruencia interna. Ser congruente no significa ser perfecto, significa ser consistente. Significa que lo que piensas, dices y haces no se contradice constantemente. Esa coherencia interna reduce el desgaste mental y aumenta la claridad. El autor señala que muchas personas viven agotadas no por exceso de trabajo, sino por vivir divididas. Dicen una cosa, sienten otra y hacen algo distinto. Esa fragmentación interna genera ansiedad, culpa y confusión. La congruencia, en cambio, genera estabilidad emocional. Otro punto importante de estas páginas es entender que el carácter no se demuestra en grandes momentos, sino en decisiones pequeñas repetidas. Cumplir lo que prometes cuando no hay consecuencias visibles. Mantener límites cuando sería más fácil ceder. Actuar con integridad incluso cuando nadie lo sabría. El libro deja claro que la congruencia fortalece la autoestima real, no la superficial. No la que depende de aprobación externa, sino la que nace del respeto propio. Cuando sabes que actúas alineado con tus valores, la confianza deja de depender del resultado. Aquí también se habla del error de buscar validación constante. Cuando el cambio aún no está integrado, la persona necesita reconocimiento externo para sostenerlo. Cuando el cambio se vuelve carácter, la validación deja de ser necesaria. El estándar interno se vuelve suficiente. El autor enfatiza que este punto del proceso marca una diferencia enorme. El cambio deja de sentirse forzado y empieza a sentirse natural. No porque no cueste, sino porque ya no se cuestiona. La mente deja de resistirse porque entiende que ese es el nuevo estándar. En estas páginas se refuerza una idea poderosa. El verdadero éxito no es lograr algo, es sostenerlo sin traicionarte. Y eso solo es posible cuando el cambio mental se integra al carácter. Este bloque también advierte sobre el peligro de la incoherencia prolongada. Cuando una persona sabe lo que debe hacer pero actúa en contra, debilita su carácter. No por un error puntual, sino por repetición. La congruencia se construye igual que los hábitos, con constancia. El libro cierra este tramo dejando claro que no todos llegan a este nivel del proceso. No porque no puedan, sino porque muchos abandonan antes de integrar el cambio. Pero quienes lo hacen ya no dependen de motivación, dependen de identidad y carácter. La congruencia reduce el desgaste mental. El carácter sostiene el cambio. La coherencia interna crea estabilidad. El cambio es real cuando ya no negocias contigo mismo. Cuando el cambio se convierte en carácter, deja de ser una lucha diaria. No necesitas recordarte quién quieres ser, simplemente actúas en coherencia con ello. Recuerda esto, no eres fuerte por lo que logras, eres fuerte por lo que sostienes cuando nadie te está mirando. Capítulo 11. Autenticidad, valores y vivir sin traicionarte a ti mismo. En este bloque, el autor lleva el proceso a un nivel más interno y profundo, la autenticidad. Aquí se plantea que el verdadero cambio mental no consiste en convertirte en alguien distinto para agradar o encajar, sino en alinearte con tus valores reales y empezar a vivir desde ahí. El libro introduce una idea poderosa. Muchas personas no viven agotadas por lo que hacen, sino por fingir ser quienes no son. Adaptarse constantemente a expectativas externas, decir que sí cuando se quiere decir no, o actuar en contra de los propios valores genera un desgaste silencioso pero constante. Aquí se explica que los valores no son discursos bonitos, son criterios de decisión. Tus valores reales se revelan en lo que priorizas, en lo que toleras y en lo que estás dispuesto a sacrificar. No en lo que dices que te importa, sino en lo que defiendes con acciones. El autor señala que una gran parte del conflicto interno que vive la gente viene de la desconexión entre valores y comportamiento. Cuando actúas en contra de lo que sabes que es correcto para ti, se genera una fractura interna. Esa fractura se manifiesta como ansiedad, culpa o insatisfacción permanente. En estas páginas se profundiza en el concepto de autenticidad estratégica. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro ni actuar por impulso. Significa actuar alineado con tus valores incluso cuando eso implica incomodidad, pérdida o desaprobación externa. El libro deja claro que muchas personas confunden autenticidad con rebeldía o egoísmo. En realidad, la autenticidad bien entendida es coherencia interna. Es tomar decisiones que puedes sostener sin sentirte dividido por dentro. Otro punto clave es entender que vivir desde los valores implica límites claros. Decir no a lo que no encaja. Soltar relaciones, hábitos o compromisos que contradicen quién quieres ser. Y eso no siempre es fácil, pero es necesario.
Aquí se explica que los límites no alejan lo valioso, alejan lo incoherente. Cuando empiezas a vivir desde tus valores, algunas cosas se caen solas. No porque estés fallando, sino porque ya no encajan con tu nueva forma de vivir. El autor también habla del miedo a ser auténtico. Muchas personas temen mostrarse como son por miedo al rechazo o a perder aceptación. Pero el libro es claro: pagar el precio de la autenticidad duele menos que vivir una vida que no te representa. En este bloque se refuerza la idea de que la paz mental no viene de tener todo bajo control, sino de vivir alineado contigo mismo. Cuando tus decisiones respetan tus valores, la mente se calma, incluso en medio de la incertidumbre. El libro plantea que el cambio mental estratégico alcanza madurez cuando dejas de actuar para demostrar y empiezas a actuar para respetarte. Ahí la validación externa pierde poder y el estándar interno se fortalece. Este tramo del proceso muestra que el verdadero crecimiento no siempre se nota por fuera, pero se siente por dentro. Menos conflicto interno, menos autojustificación y más claridad para decidir. La autenticidad reduce el conflicto interno. Los valores reales guían decisiones sostenibles. Vivir alineado genera paz mental. No te desgasta avanzar, te desgasta traicionarte. Cuando empiezas a vivir alineado con tus valores, algo cambia. Dejas de luchar contigo mismo. Las decisiones se vuelven más claras y el ruido interno disminuye. Recuerda esto: la verdadera fortaleza no está en agradar a todos, está en no abandonarte a ti mismo. Capítulo 12. Responsabilidad madura, liderazgo personal y vivir desde la causa, no desde el efecto. En este tramo del libro, el autor lleva el proceso a su fase más madura: asumir responsabilidad total sin victimismo ni culpa. Aquí se deja claro que el verdadero cambio mental no se demuestra en momentos cómodos, sino en la forma en que respondes cuando las cosas no salen como esperabas. El libro introduce una idea poderosa: vivir desde la causa y no desde el efecto. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo que le pasa. Si algo sale mal, se quejan. Si algo sale bien, se relajan. Viven condicionados por el entorno. El cambio mental estratégico propone lo contrario: convertirte en la causa de tus decisiones, actitudes y resultados. Asumir responsabilidad madura no significa culparte por todo. Significa reconocer que sí está bajo tu control y actuar desde ahí. Muchas personas confunden responsabilidad con peso emocional, cuando en realidad es libertad. Cuando asumes responsabilidad, recuperas poder de acción. En estas páginas se profundiza en el concepto de liderazgo personal. Antes de liderar a otros, debes liderarte a ti mismo. Eso implica gestionar tus reacciones, cumplir tu palabra interna y responder con criterio en lugar de impulso. El autor explica que el liderazgo personal se manifiesta en detalles cotidianos: cómo manejas la frustración, cómo enfrentas los errores y cómo decides cuando nadie te observa. No es una posición, es una forma de vivir. Aquí se aborda un punto clave: dejar de esperar que el entorno cambie para tú cambiar. Muchas personas posponen su crecimiento esperando condiciones ideales. El libro es claro: las condiciones no cambian primero, cambias tú y luego cambian las condiciones. Otro tema importante es entender el rol del error. En esta fase del proceso, el error deja de verse como fracaso y se convierte en retroalimentación. El error no define quién eres, te informa sobre qué ajustar. Cuando entiendes esto, la resistencia al cambio disminuye. El libro también habla de la diferencia entre responsabilidad reactiva y responsabilidad proactiva. La reactiva aparece después del problema. La proactiva se adelanta, prevé y ajusta antes de que el problema escale. Vivir desde la proactividad reduce el desgaste mental y emocional. Aquí se refuerza la idea de que no todo es controlable, pero siempre hay una respuesta elegible. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta define la dirección de tu vida. El autor enfatiza que muchas personas permanecen estancadas porque siguen esperando permiso, aprobación o circunstancias externas. El liderazgo personal comienza cuando dejas de esperar y empiezas a actuar desde convicción. Este bloque también aborda el impacto del ejemplo personal. Cuando asumes responsabilidad madura, influyes sin imponer. Las personas te toman en serio no por lo que dices, sino por cómo vives. El liderazgo auténtico se nota en la coherencia. El tramo cierra dejando claro que el cambio mental estratégico alcanza solidez cuando dejas de reaccionar al mundo y empiezas a responder desde principios. Ahí la vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse dirigida. Vivir desde la causa es vivir con poder. La responsabilidad madura libera. El liderazgo empieza contigo.
No controlas todo lo que pasa, pero sí controlas quién decide ser frente a ello. Cuando asumes responsabilidad sin excusas ni victimismo, algo cambia. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a construir desde ella. Recuerda esto: el día que dejas de reaccionar, empiezas a liderar. Capítulo 13. Integración del cambio, resiliencia mental y cómo sostenerte en momentos difíciles. En este bloque, el autor se enfoca en un punto crítico del proceso: la integración real del cambio mental cuando llegan las pruebas. Aquí se deja claro que el verdadero crecimiento no se mide cuando todo va bien, sino cuando aparecen dificultades, presión, cansancio y resultados que tardan en llegar. El libro plantea una verdad directa: no sabes cuánto has cambiado hasta que la vida te pone a prueba. En momentos difíciles, la mente tiende a regresar a patrones antiguos. No porque el cambio haya fallado, sino porque esos patrones fueron usados durante años. La diferencia ahora está en la conciencia con la que respondes. Aquí se introduce el concepto de resiliencia mental consciente. No se trata de aguantar en silencio ni de reprimir emociones, sino de sostener tu dirección incluso cuando la motivación desaparece. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad con firmeza. El autor explica que muchas personas abandonan procesos de crecimiento no porque no puedan continuar, sino porque interpretan la dificultad como señal de error. Creen que si duele o cuesta es porque algo está mal. Este bloque corrige esa idea. El esfuerzo sostenido es parte natural del cambio real. En estas páginas se habla de la diferencia entre recaer y rendirse. Recaer es humano, rendirse es una decisión. El cambio mental estratégico no exige perfección, exige continuidad. Aprender a levantarte rápido después de un tropiezo es más importante que no tropezar nunca. Otro punto clave es entender que la mente busca atajos cuando se siente presionada. Aparecen pensamientos como: ya no importa, no vale la pena, esto no está funcionando. El libro enseña a reconocer estos pensamientos como señales de desgaste, no como verdades. Aquí se refuerza la importancia de volver a los principios cuando todo se vuelve confuso. Cuando dudas, regresa a lo básico: claridad, coherencia, valores y acción mínima sostenida. No necesitas grandes movimientos en momentos difíciles, necesitas dirección estable. El autor también habla del peligro de la autoexigencia extrema. Muchas personas se rompen no por falta de disciplina, sino por exigirse sin compasión. La resiliencia mental incluye saber ajustar el ritmo sin abandonar el camino. Este bloque destaca que la resiliencia se construye con narrativa interna. La forma en que interpretas los momentos difíciles determina si te fortalecen o te debilitan. Verlos como parte del proceso te mantiene en movimiento. Verlos como fracaso te paraliza. Aquí se conecta la resiliencia con la identidad. Cuando ya no te defines por resultados inmediatos, sino por tu compromiso con el proceso, las crisis pierden poder sobre ti. Sigues avanzando incluso cuando el entorno es incierto. El libro deja claro que sostener el cambio no significa no sentir cansancio, significa no permitir que el cansancio decida por ti. La mente entrenada reconoce el cansancio, lo gestiona y continúa con ajustes. Este tramo cierra reforzando una idea poderosa. No estás construyendo una vida sin problemas, estás construyendo una mente capaz de atravesarlo sin perderse. Y esa capacidad es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. La dificultad no invalida el proceso. La resiliencia se entrena con conciencia. La continuidad vale más que la perfección. No te define cuántas veces caes, te define cuántas veces continúas. Cuando aprendes a sostenerte en momentos difíciles sin abandonar tu dirección, el cambio se consolida. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no dependes de condiciones ideales para avanzar. Recuerda esto: el cambio no se prueba en la comodidad, se demuestra en la dificultad. Capítulo 14. Visión a largo plazo, sentido de vida y cómo evitar volver al punto de partida. En este bloque, el autor aborda uno de los riesgos más comunes después de un proceso profundo de cambio: perder la visión y volver gradualmente al patrón anterior. Aquí se deja claro que no basta con haber cambiado, es necesario saber hacia dónde sostener ese cambio. Sin una visión clara a largo plazo, incluso una mente entrenada puede dispersarse. El libro introduce una idea central: la visión no es motivación, es orientación. La motivación va y viene, pero la visión permanece. Cuando tienes una visión clara, sabes por qué continúas incluso cuando no tienes ganas. Sin visión, el esfuerzo pierde sentido y la mente busca comodidad. En estas páginas se explica que muchas personas regresan a viejos hábitos no porque quieran, sino porque dejan de alimentar su dirección interna. Se enfocan tanto en el día a día que olvidan el para qué. Y cuando el para qué
qué se debilita, el cómo deja de importar. El autor enfatiza la importancia de pensar en términos de proceso de vida, no de metas aisladas. Las metas se alcanzan y se acaban. El proceso, en cambio, se sostiene. Cuando tu mentalidad se basa en procesos, el cambio se vuelve parte de tu forma de vivir, no un proyecto temporal. Aquí se profundiza en el concepto de sentido de vida operativo, no como una gran respuesta filosófica, sino como un criterio práctico que guía decisiones cotidianas. El sentido de vida operativo responde a preguntas simples. ¿Esto suma o resta a la persona que quiero ser? ¿Me acerca o me aleja de mi dirección? El libro también habla del peligro de la complacencia. Cuando empiezas a ver resultados, aparece la tentación de relajarte demasiado. La mente interpreta el progreso como señal de que ya no es necesario sostener el esfuerzo. Este bloque advierte que la complacencia silenciosa es una de las principales causas de retroceso. Otro punto clave es entender que la visión debe actualizarse. No es rígida ni definitiva. Evoluciona contigo. Cambian tus responsabilidades, tus etapas y tus prioridades. Revisar la visión no significa dudar del camino, significa afinarlo. El autor plantea que vivir sin visión clara genera una sensación de vacío incluso en personas exitosas. Logran cosas, pero no saben para qué. Tienen logros, pero no dirección. La visión conecta el esfuerzo diario con un significado más amplio. Aquí se refuerza que la visión protege tu cambio. Te recuerda por qué tomaste decisiones difíciles. Te ayuda a decir no sin culpa. Te mantiene firme cuando el entorno te invita a volver a lo conocido. El libro también aborda la importancia de rodearte de estímulos alineados con tu visión. Lo que consumes mentalmente influye en tu dirección. Lecturas, conversaciones y entornos refuerzan o debilitan la visión. El cambio sostenido requiere cuidar lo que entra en tu mente. Este bloque cierra dejando claro que el cambio mental estratégico no busca que vivas en tensión constante, sino con dirección clara. Cuando tienes visión, la mente se organiza, la energía se enfoca y las decisiones se simplifican. La visión da sentido al esfuerzo. El proceso sostiene el cambio. La complacencia conduce al retroceso. No vuelves atrás cuando sabes hacia dónde vas. Si no defines una visión clara, tarde o temprano la rutina decide por ti. Detenerte a revisar tu dirección no es perder tiempo, es proteger tu crecimiento. Recuerda esto, no se pierde el camino de golpe, se pierde cuando dejas de mirar hacia dónde vas. Has llegado al capítulo 15. Cierre del proceso. Vivir en conciencia, sostener el cambio y convertirte en referente de tu propia vida. En el cierre del libro, el autor no introduce conceptos nuevos, hace algo más importante, integra todo el proceso. Aquí se deja claro que el cambio mental no es una etapa que se supera ni un objetivo que se alcanza, sino una forma de vivir. El verdadero logro no es haber cambiado, sino seguir eligiendo conscientemente cada día. El libro refuerza una idea central: la conciencia es el verdadero punto de llegada. Conciencia de tus pensamientos, de tus emociones, de tus decisiones y de tus patrones. Cuando vives en conciencia, ya no necesitas control externo, no necesitas motivación constante. Te observas, te corriges y continúas. Aquí se explica que muchas personas buscan cerrar procesos como si fueran capítulos que se terminan. El autor propone lo contrario. El cierre no es final, es integración. El proceso se convierte en un filtro interno desde el cual decides, actúas y evalúas tu vida. Otro punto clave es entender que el cambio no elimina los desafíos. Seguirán apareciendo problemas, dudas y momentos difíciles. La diferencia es que ahora no te pierdes en ellos. No reaccionas automáticamente, no abandonas tu dirección por una emoción momentánea. El libro enfatiza que el verdadero poder personal se manifiesta cuando ya no necesitas demostrar nada. Actúas alineado porque es coherente contigo, no para validarte ni para cumplir expectativas externas. Aquí el cambio se vuelve silencioso, pero sólido. También se habla del impacto que tiene una persona que vive en coherencia. No por imponer ideas, sino por ejemplo. Cuando alguien vive con claridad, responsabilidad y congruencia, influye naturalmente en su entorno. El liderazgo se vuelve implícito. El autor deja claro que no todos llegarán hasta aquí, y no porque no puedan, sino porque muchos prefieren volver a la comodidad del piloto automático. Mantener la conciencia requiere presencia, honestidad interna y humildad para corregirte cuando te desvías. Este cierre invita a dejar de buscar versiones ideales de ti mismo. El cambio mental estratégico no busca perfección, busca presencia constante. Saber cuándo te estás alejando y tener la madurez
madurez para volver sin castigarte. También se refuerza que el proceso no se vive en soledad. Compartir lo aprendido, conversar desde la conciencia y rodearte de personas que también cuestionan su forma de pensar fortalece el cambio. El entorno no te cambia, pero sí te sostiene o te debilita. El libro cierra con una reflexión poderosa. Tu vida se convierte en el reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Cuando esa relación es honesta, firme y consciente, los resultados externos empiezan a alinearse de forma natural. Este último bloque deja claro que el mayor logro no es transformar tu vida de golpe, sino convertirte en alguien capaz de sostener cualquier etapa que venga. Esa es la verdadera libertad mental. La conciencia sostiene el cambio, la coherencia construye autoridad personal. El proceso se vive, no se termina. No llegaste a un final, llegaste a una forma distinta de vivir. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este proyecto no fue para entretenerte, fue para ayudarte a pensar distinto, decidir distinto y vivir distinto. Recuerda, esto no se trata de cambiar tu vida una vez, se trata de no volver a abandonarte nunca más. Este es el final del libro, pero puede ser el inicio de una vida diferente. Porque el cambio mental no es un momento de motivación, es una construcción. Es la suma de pequeñas decisiones que, repetidas con intención, se convierten en identidad. Durante este recorrido aprendiste algo clave. No estás condenado a pensar igual, a reaccionar igual, ni a vivir con los mismos límites. Lo que crees, lo que repites y lo que permites, se puede reprogramar. Y ahora viene la pregunta que lo decide todo. ¿Qué vas a hacer con esto? No necesitas perfección, necesitas dirección. No necesitas esperar el día ideal, necesitas un paso real. Hoy te propongo un cierre práctico, para que esto no se quede en palabras. Escribe una frase que represente tu nueva mentalidad, una sola, concreta. Define una acción diaria que confirme esa mentalidad, pequeña, medible, constante. Pon una fecha, 7 días, solo 7, y cúmplelo, porque una semana de compromiso serio puede romper un patrón de años. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este video te ayudó, suscríbete, deja un comentario con la decisión que tomas hoy y compártelo con alguien que necesite recuperar el control de su mente. Recuerda esto, tu vida no cambia por lo que deseas,